Bueno, pues os lo habíamos anunciado en esta mañana. Arnaldo Otegi, el coordinador general de Euskal Herria Bildu. Arnaldo Otegi, muy buenos días. Buenos días, seguro. Bueno, sabe que por esta entrevista nos van a criticar seguramente más a nosotros que a usted. ¿Participa de los medios de comunicación de Madrid? Sí, bueno, yo normalmente sigo la actualidad del Estado y la actualidad, aunque quede un poco pedante, la actualidad en el mundo. Soy un cafetero de las noticias políticas, económicas, sociales, etcétera, y sí, sigo con la verdad cada vez un poco más cierta lejanía, porque el ruido es bastante insoportable en determinados medios de comunicación de la capital del reino, en la que se ha impuesto más el insulto, la mentira, los fake news, que un debate político sosegado y de altura y que tenga una capacidad por lo menos de decir que es sólido, ¿no? Pero sí, lo sigo habitualmente, sí. Todo el mundo dice que Arnaldo Otegi es una figura clave en la evolución de la izquierda abertzale hacia la política institucional. ¿Cómo resumiría ese tránsito y qué queda por cerrar ese proceso? Bueno, yo creo que además de mí, muchas personas hemos colaborado en lo que es un proyecto colectivo de traer lo que fue la cultura de la izquierda abertzale a una cultura de frente amplio, ¿no? Desde mi punto de vista, nosotros en Euskal Herria Bildu solemos decir que somos una operación política de éxito, no solo en términos electorales, porque nos gusta decir que además de la política más o menos convencional, entre comillas, tenemos un pie en la calle. Hace poco hemos movilizado decenas de miles de personas en Bilbao. Somos, digamos, una experiencia de éxito en la medida en que creo que hemos sido coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Hemos sido muy honestos a la hora de plantear nuestras iniciativas políticas, nuestras posiciones políticas. Creo que en tiempos de oscuridad, de mucha zozobra y de mucha mentira, se agradece que la gente entienda que hay por lo menos un frente amplio en Euskal Herria que les dice la verdad honestamente. A veces nos equivocaremos como todo el mundo, pero que no tiene ni ambigüedades ni que plantea cosas incoherentes, sino que le dice a la gente cuál es su análisis de situación, eso que llamamos el momento histórico, y cuáles son las líneas que tenemos que, digamos, poner en marcha para ser coherentes con esa lectura que hacemos del momento histórico, ¿no? Y yo creo que, por resumir, diría que el tránsito consiste fundamentalmente en tratar de articular grandes mayorías sociales y populares en este país, siendo coherentes con el momento histórico, y hacer nuestro aquel lema que hizo en su día el Frente Amplio Uruguayo de no estamos aquí para articular minorías intensas, sino grandes mayorías sociales y populares. Ahora le voy a preguntar sobre un posible hipotético Frente Amplio, porque Gabriel Rufián ha hecho alguna declaración en esa dirección y tengo mucha curiosidad. Pero por irnos antes a la actualidad de coyuntura, claro, en las últimas semanas han circulado informaciones sobre contactos entre dirigentes de su entorno, entre usted y Pedro Sánchez, en momentos muy sensibles. ¿Qué ocurrió realmente? ¿Usted se ha visto con Pedro Sánchez? Ha dicho, yo nunca le he visto. ¿Nunca ha hablado? ¿No ha tenido contacto con él? No, yo nunca he hablado con el presidente del gobierno español ni nunca me he reunido con él. Entonces, bueno, yo tengo acreditado una cierta credibilidad, por lo menos en Euskal Herria, con respecto a las posiciones que yo mantengo. Aparte que alguien me buscará la lógica de por qué yo tendría que mentir en una cosa como esta. Es que es una cosa muy curiosa que las derechas extremas españolas se pasen la vida diciendo que el Partido Socialista nos ha blanqueado y que, por lo tanto, ese ha sido el gran error del Partido Socialista, y que luego digan que yo me he reunido con Pedro Sánchez. Entonces, yo, mayor, digamos, interés que decir que también he estado con Pedro Sánchez, no podría tener. Pero ¿por qué digo que es mentira? Primero, porque es mentira, y segundo, porque considero que la honestidad y la verdad forman parte de mis principios y valores, y los principios y valores de eso que llamamos el independentismo de izquierdas vasco, ¿no? Pues bueno, yo no tendría ningún interés en desmentirlo. Yo en su día dije que conocía a Santos Cerdán porque lo conozco, porque fue nuestro interlocutor más importante en el Partido Socialista, y de la mismo modo y manera digo que yo no he mantenido ningún tipo de contacto ni físicamente en ninguna reunión, ni incluso telefónicamente. Nunca he hablado con el presidente del gobierno español. No tengo inconveniente en hacerlo, pero no es el caso, y me parece que esto forma parte de esa estrategia de golpista, de golpe blando, que alguien puso en marcha cuando dijo aquello de el que pueda hacer que haga, el que pueda decir que diga, el que pueda moverse que se mueva.
Yo creo que estamos ahí. Es el coordinador general de Bildu. ¿Sí se reuniría con el presidente del gobierno? Sin ningún tipo de duda, yo no tengo ningún inconveniente. Yo me reúno con mucha gente, algunos se llevarían muchas sorpresas de si yo sería capaz de hacer un listado de toda la gente con la que me he reunido, ¿no? Algunos se llevarían grandes sorpresas. Repito, en cualquier caso, nosotros también dentro de nuestra forma de hacer política, que siempre trata de huir un poco de la política convencional, tenemos acreditada otra cosa, que es la absoluta discreción. O sea, nosotros nunca utilizamos contactos que puedan darse en la discreción para hacer política, ni para tratar de alterar las reglas de juego, ni para tratar, digamos, de generar condiciones políticas diferentes. O sea, la discreción en nuestro caso es una garantía. Yo recuerdo que yo estuve muchos años hablando con el Partido Socialista, con Jesús Eguiguren en concreto, y nunca salió nada a la luz. Es que las cosas que nosotros hacemos, en las que se nos exige discreción, para nosotros, por nuestros principios y valores, son cosas sagradas, entre comillas, y creemos que eso nos da una cierta autoridad política y moral para decir: mira, nosotros somos gente fiable, somos gente honesta, somos gente discreta, no somos perfectos como nadie, pero nosotros las cosas que hacemos con discreción las hacemos con discreción. Y cuando tenemos que reconocer en público si conocemos a una persona o no, lo hacemos con absoluta naturalidad. Esto me recuerda, además se me quedó muy grabado, el Partido Popular utiliza reiteradamente el asunto de ETA, y una declaración de Otegi dijo: yo tengo a buen recaudo las actas de mis negociaciones con el Partido Popular y no voy a tener mucho inconveniente en hacerlas públicas. Cada vez que escuchamos este mismo fin de semana, Isabel Díaz Ayuso volvía a enarbolar ese asunto. ¿Hará públicas esas actas alguna vez de sus negociaciones con el Partido Popular? Bueno, una parte está hecha pública ya, ¿no? Pero claro, hay que recordar, primero hay que recordar que en su día el presidente del gobierno, Aznar, persona a la que yo tengo una distancia ideológica enorme, pero a la que hay que escuchar atentamente, porque creo que refleja un poco la voluntad del Estado profundo, y porque tiene un proyecto para el Estado español que a mí no me gusta, pero tiene un proyecto. Nosotros nos reunimos con una delegación del señor Aznar. El señor Aznar se dirigió a nosotros llamándonos Movimiento Vasco de Liberación, y hicimos una reunión en la que estaba el señor Arriola, el señor Fluxá, etcétera, ¿no? ¿Y de qué hablamos? De política, y de qué hablamos de negociaciones políticas, y de qué hablamos de Euskal Herria y de Navarra. Y yo recuerdo una declaración del propio señor Aznar diciendo que Euskadi o Euskal Herria en su caso podría ser independiente si eso se hace de manera pacífica. Pero tengo en la mente un recuerdo del señor Feijóo diciendo que Galicia era lo más parecido a una nación sin Estado que él conocía, ¿no? Bueno, pues nosotros nos apuntamos a la definición. También nosotros somos una nación sin Estado. Quiero decir que cuando uno trata de jugar a la corta, de jugar a corto, al regate corto, pues normalmente se equivoca. Hay que mirar las cosas con una cierta amplitud de miras y con un cierto, digamos, distanciamiento en términos tácticos y estratégicos, pero evidentemente todo el mundo ha hablado con nosotros. Todo el mundo ha hablado con nosotros y por lo tanto, bueno, pero que es lo lógico y normal. Es que somos la primera fuerza política. Sé que en el Estado a veces se dice, no, pero la Comunidad Autónoma Vasca, bueno, es que para nosotros nuestro país es más allá que la Comunidad Autónoma Vasca, incluimos Navarra, incluimos las 3 provincias que están en el Estado francés. La fuerza más votada, contando los 7 territorios de nuestro país, para nosotros, nuestro país, somos nosotros. Y entonces sería lógico que todo el mundo abriera interlocución con nosotros, ¿no? En ese sentido, ¿qué le parece la afirmación de Ayuso de este fin de semana cuando dijo: ETA está preparando su asalto al País Vasco y Navarra, mientras sostiene a Sánchez? Bueno, un disparate. Por ejemplo, la señora Ayuso dice cosas tan extravagantes como que nosotros queremos euskaldunizar Navarra. O sea, es que es fruto en buena parte de la mala fe, las malas artes, pero sobre todo de una profunda ignorancia. Es que el euskera fue definido por los cronistas navarros o por los cronistas romanos como la lengua navarra, la lengua que hablaban los navarros. Es que la tribu vascona está residenciada en términos históricos en Navarra. Es que el único equipo que hay en el Estado español en primera división que tiene un nombre vasco se llama Osasuna. Es que decir que se quiere reeuskaldunizar Navarra cuando Navarra es la cuna del euskera y del pueblo vasco, pues
Son cosas que sí. Y segundo, una cosa que sí me gustaría aclarar. Nosotros no asaltamos nada. El problema que tiene la señora Ayuso es que a nosotros nos vota la gente. Y nos vota la gente en muchísima mayor proporción que las posiciones que ellos plantean. Entonces, nosotros no asaltamos nada. Nosotros estamos en las instituciones, como ellos dicen, porque nos vota la gente. Y nos vota la gente masivamente, cada vez más. Y en ese sentido, no tratamos de asaltar nada. Tenemos una propuesta y estamos en una estrategia de seducción democrática. Y esa seducción democrática consiste en hacer propuestas que nosotros consideramos conectan con los deseos de la mayoría social y popular de nuestro país. Y este es el único asalto. No pretendemos asaltar nada. Queremos ganar las elecciones y hacer políticas públicas alternativas y construir un estatus político diferente para nuestro país. En cualquier caso, que la señora Ayuso permanentemente apele a las siglas de ETA, es una cosa que nos parece curiosísima, ¿no? Yo le tengo que dar un disgusto. ETA ya desapareció hace mucho tiempo y probablemente ellos no saben hacer política sin apelar a ETA, ¿no? Otro asunto de coyuntura: Koldo, Ábalos, Santos Cerdán, los tres han pasado ya por la cárcel. ¿Le parecen suficientes las explicaciones ofrecidas hasta ahora por el Partido Socialista, por el gobierno? Mire, yo creo que nosotros en el inicio hicimos una distinción entre lo que es el caso Ábalos y Koldo y lo que era Santos Cerdán. Ustedes saben que yo lo reconocí y lo quiero volver a reiterar. Santos Cerdán fue el interlocutor más importante que nosotros tuvimos en el Partido Socialista Obrero Español. Y nosotros consideramos que, independientemente de que no sabíamos si había algo o no había algo, nosotros hacíamos la distinción entre los tres. Y además estábamos convencidos de que había una parte de lawfare en todo esto y de que, independientemente de que existan casos que nosotros denunciamos, nosotros nos vanagloriamos en muchas ocasiones de decir, mire, Euskal Herria Bildu hay 0 casos de corrupción, no tenemos ni un solo caso de corrupción. Entonces, lo que decimos es, bueno, si hay motivos para la persecución en términos, o para la petición de responsabilidades políticas en términos de corrupción, nosotros seremos los primeros en estar ahí. Pero en cualquier caso, no olvidemos que aquí también hay una operación que algunos denominan de golpe de Estado blando, de golpe de Estado lawfare, etcétera, ¿no? Aquí hay un intento denodado por devolver al Partido Socialista Obrero Español al régimen del 78. Hay quienes consideran que el Partido Socialista de Sánchez se ha salido de los límites del régimen del 78 porque ha negociado con independentistas vascos, con independentistas catalanes, porque ha puesto en marcha una amnistía, etcétera, y porque, bueno, podría tener en mente negociar lo que es un modelo alternativo en términos de vertebración territorial del Estado, y hay quien está muy nervioso con eso y quien cree que hay que devolver al PSOE a donde nunca tuvo que dejar de estar, que es a los grandes pactos con el Partido Popular. Incluso en el PSOE hay gente entusiasta de esta fórmula, ¿no? Y yo creo que estamos ahí, y todo lo que sirva para eso va a ser utilizado, incluidas las grandes mentiras, como por ejemplo la de la reunión que yo mantuve con Sánchez, ¿no? Entonces, quiero decir, hay que deslindar las dos cosas. A la corrupción hay que combatirla, sobre todo desde posiciones de izquierda, con absoluta rotundidad. Pero no olvidemos tampoco que estamos en un contexto y en un momento histórico en el que hay también una operación de fondo que consiste en destruir este Partido Socialista o este gobierno para volver a recuperar al PSOE a la senda de donde nunca supuestamente ellos consideran tuvo que salir, que es a la senda de los límites establecidos en el Pacto del 78. Antes hemos hecho repaso a algunas de las iniciativas que han salido adelante gracias al apoyo de Bildu. ¿Hasta qué punto ustedes priorizan la agenda social frente a la agenda soberanista? Bueno, es una pregunta clásica que se nos hace, ¿no? Desde nuestro punto de vista, las dos agendas son agendas que están al mismo nivel, ¿no? Lo que pasa es que, evidentemente, nosotros no tenemos inconveniente en reconocer que las grandes mayorías sociales y populares en nuestro país, además de sus demandas nacionales, tienen demandas sociales, y por tanto somos gentes de la izquierda y gentes que creemos que hemos leído el momento histórico con un cierto rigor y con una cierta atención. Desde nuestro punto de vista, ahora mismo estamos en un momento histórico en el que el autoritarismo está creciendo a lo largo y ancho del planeta, en el que es un riesgo real, pero no un riesgo real para una sigla política o para una nación como la vasca, sino un riesgo
riesgo real para las mujeres, para los jóvenes, para los trabajadores, para los derechos y las libertades democráticas, etcétera. Y en ese sentido consideramos que nuestra prioridad política primera tiene que ser detener a las derechas, y al mismo tiempo consideramos que no solo vale con decir que los otros son peores, sino que en el Estado, en el conjunto del Estado, el bloque, entre comillas, que ha sido un bloque circunstancial, más movido por frenar a otros que por poner en marcha un programa democrático, debería dotarse de un programa democrático en el que lo social ocupa un lugar primordial junto con lo nacional. Es decir, la gran paradoja que se da en el Estado español, además del momento histórico de crecimiento de la ultraderecha, es para nosotros ver que no hay posibilidad ninguna de gobierno progresista en el Estado si no cuenta con los independentistas vascos y catalanes. Y eso exige que, evidentemente, el de los problemas nacionales y su resolución en términos democráticos forme parte de la agenda transformadora en el Estado. En ese sentido, ¿cree que es viable esa sugerencia que hizo Gabriel Rufián cuando habló de la izquierda debería hacer una reflexión general, una suerte de frente popular, incorporando diferentes sensibilidades? No sé si en qué marco sería con precisión, qué propuesta sería exactamente, pero ¿ve viable algo parecido para competir con la derecha, la extrema derecha? No lo sé. Nosotros tenemos una propuesta propia en nuestro país que hicimos pública, y además la hemos hecho pública como resolución de nuestro propio Congreso, ¿no? Nosotros hemos planteado que en Euskal Herria las elecciones españolas deberían de servir para ofrecer al pueblo vasco la posibilidad en los 4 territorios, incluido Navarra, de formular un bloque con un programa de mínimos, ¿no? Pero nosotros incluimos ahí al Partido Nacionalista Vasco, un bloque con un programa sencillo, que luego en las Cortes Generales cada uno estaría en su lugar, no exigiría un programa detallado, por ejemplo, en términos sociales y económicos, en los que es difícil que nosotros, por ejemplo, nos pongamos de acuerdo en los impuestos a las energéticas o a las grandes corporaciones con el PNV, pero sí un bloque vasco popular que reivindique cosas tan sencillas como que somos una nación con derecho a decidir, que el euskera es nuestra lengua nacional y que hay que habilitar un programa de mínimos en términos de mejoría a las clases sociales y populares de nuestro país. En el Estado español, vamos a ver, nosotros somos admiradores del Frente Amplio uruguayo, ¿no? Yo, cuando tengo ocasión de hablar con los compañeros y compañeras en el Estado español, les digo una cosa: mira, hay una ventaja indudable en Uruguay con respecto a lo que ocurre en el Estado español o en otros países. Nosotros hemos hecho seguimiento un poco de esa línea estratégica del Frente Amplio uruguayo, ¿no? Y hemos hecho en nuestro país lo que nos gustaría que se haría también en otros sitios, que es un Frente Amplio con un programa de mínimos progresista, etcétera. En el Estado español la suma es muy sencilla. Es decir, si la izquierda del PSOE no va unida, pues probablemente los números no den. Bueno, que los números no den no es un problema para una sigla política, es un problema para las naciones del Estado, para las mujeres del Estado, para los trabajadores de las diferentes naciones del Estado, y por lo tanto, si esa es la prioridad y si nosotros nos dirigimos desde las izquierdas plurinacionales a nuestros países diciendo cuidado porque lo que viene no es un tema baladí, es un bloque reaccionario con un programa reaccionario, yo creo que hay que estar a la altura de las circunstancias y ser coherente con eso. Nosotros hemos formulado una idea de bloque y Frente Amplio en nuestro país, pero creemos que esa fórmula vale para absolutamente todos los sitios, más allá de la propuesta de Rufián o no. Si no hay conjunción de fuerzas en el Estado a la izquierda del PSOE, pues los números sencillamente no van a dar. Y eso no lo va a pagar una sigla política, lo van a pagar naciones como la vasca, como la catalana, como la galega, pero los trabajadores en su conjunto, las mujeres en su conjunto. Por lo tanto, es una cuestión, desde mi punto de vista, de lógica política y de marcar prioridades. Estoy viendo los comentarios de algunos de los oyentes del programa y ponen en valor la claridad. Algunos mecenas, algunos suscriptores de este programa también hablan de, claro, en el pasado de Arnaldo Otegi hay episodios que generan fuertes reacciones, los vínculos con ETA o los procesos judiciales, las disculpas a las víctimas. ¿Qué le pediría Otegi a la sociedad, a esta parte de la sociedad, para avanzar hacia, bueno, pues una convivencia que incluya ese pasado sin las heridas que supone? Yo creo que nosotros hemos avanzado mucho en eso. Y creo que lo primero, nosotros hemos atravesado una fase en la que a nosotros sencillamente a nosotras no se nos escuchaba, ¿no?
porque había ahí una especie de muro que impedía que llegaran nuestras reflexiones al conjunto de la ciudadanía del Estado y de los pueblos del Estado, ¿no? Creo que esa es una fase superada en estos momentos, fundamentalmente porque han visto en nuestra trayectoria mucha honestidad, mucha coherencia, hablar claro, de forma más o menos lo más pedagógica posible, no nos dirigimos a la gente en términos elitistas, en términos académicos, tratamos de hablar como habla la gente, como decía Pepe Mújica, ¿no? Pero yo creo que tienen que valorar, por ejemplo, los gestos que nosotros hemos hecho. Bueno, yo no les pido que valoren o no. Yo les digo lo que hemos hecho. Nosotros hicimos una declaración el 18 de octubre que para nosotros fue fundamental, en la que dijimos lo que dijimos, nos situamos en una posición autocrítica con respecto a nuestro pasado. Bueno, siempre habrá gente que considere que eso es, digamos, insuficiente, que hay que hacer más. Pero yo creo que todos y todas nos deberíamos de retratar en un espejo en el que decir, mire usted, es que todos tenemos pasado y todos tenemos cosas que decir sobre nuestro pasado, pero sobre todo hacerlo desde un punto de vista, en términos políticos y humanos, constructivo. Nosotros siempre hemos dicho que estamos dispuestos a dar pasos en todas las direcciones, siempre y cuando se entienda, por ejemplo, que el espacio de la convivencia no es un espacio para la disputa política, que es lo que hace Ayuso en la extrema derecha. No, es un espacio para construir convivencia. Y esa convivencia va a tener relatos múltiples, va a tener sufrimientos múltiples. Y vamos a ser capaces, y yo creo que en el País Vasco eso ya ha sucedido, de construir un modelo de convivencia en términos constructivos y no en términos, digamos, ¿qué diría yo?, de confrontación en términos políticos, ¿no? Yo solo pido que nos escuchen y vean lo que hacemos. Ese es nuestro mejor argumento. Y por último ya le pregunto, si miramos a 5 o 10 años vista, ¿qué marco político desea para el País Vasco? ¿Cómo imagina ese camino para llegar allí sin fracturar aún más el tablero parlamentario? Bueno, yo creo que aquí diría una cosa, ¿no? Y con esto voy a concluir. Yo creo que nosotros hemos insistido durante muchos años en una cosa y es, ha habido un bloque de investidura que es circunstancial. Circunstancial en la medida en que no nos une un programa de transformaciones democráticas, nos ha unido, en definitiva, para la extrema derecha, pero nosotros creemos que los gobiernos tienen que tener propósito y el propósito tiene que ser claro. Y además hay que presentarse a las elecciones con un propósito claro. Desde mi punto de vista es necesario armar lo que sería un programa de transformaciones democráticas que en el Estado me parece urgente. Es decir, no se puede estar poniendo en solfa la judicatura, no se puede estar poniendo en solfa el ascenso de las extremas derechas y no contraponer a eso un programa realmente democrático de transformaciones. Y eso pasa por aceptar primero que el Estado español es un Estado plurinacional y que, por lo tanto, esa es la base sobre la que hay que construir un nuevo modelo alternativo. He dicho en alguna ocasión que yo tengo la impresión de que a la izquierda española le han secuestrado la patria y que aquí la única patria posible es la de la extrema derecha y la izquierda española no tiene un modelo de patria, entre comillas digo lo de patria, alternativo, un modelo de Estado alternativo, y desde nuestro punto de vista esa es una de las grandes faltas de anclaje de lo que es un programa democrático. Es decir, aquí puede haber modelos de Estado diferentes, nosotros abogamos por un modelo de Estado plurinacional que reconozca las diferentes naciones del Estado y que además acompaña un programa de profundas reformas democráticas también en lo social y económico en el Estado español, con mucha paciencia estratégica, con mucha pausa, con mucha serenidad, pero a la gente hay que darle certezas y seguridades. Y a la gente hay que decirle, oiga, nosotros queremos gobernar en el Estado y en nuestro caso en Euskal Herria para hacer esto. No queremos gobernar por gobernar, no queremos estar en los gobiernos, queremos gobernar para poner en marcha políticas realmente transformadoras que den solución a los problemas de la gente y a los problemas nacionales que existen en el Estado, ¿no? Entonces yo me imagino que en 5 o 10 años vaya usted a saber qué puede ocurrir, porque yo creo que ahora mismo, tal y como está el planeta y tal y como está el orden internacional, puede ocurrir cualquier cosa. Bueno, nos desayunamos todos los días con las amenazas de Trump a Venezuela, pero yo creo que si las cosas se hacen bien, se hace con serenidad, se hace con pausa, vamos a empezar por tratar de parar primero el acceso del bloque reaccionario al Estado español. Esa es la gran tarea. Ya veremos si ocurre o no. Y si no ocurre, hay que, digamos, articular un bloque que sea capaz de resistir eso, pero más que de resistir, se trata de avanzar en la resolución de los problemas. Y el problema nacional en el Estado español tiene que resolverse de manera democrática, aceptando con
absoluta serenidad y absoluta tranquilidad y prudencia que España es un Estado plurinacional. Y concluyo con esto. Oiga, es que la Constitución española habla de nacionalidades y regiones. A ver si alguien se atreve a hacer la lista y decirnos cuáles son unas y cuáles son otras. Yo tengo una fórmula que desde mi punto de vista es inequívoca y lo voy a hacer con una cierta ironía y con un cierto humor, sobre todo para gentes como Isabel Díaz Ayuso. ¿Sabe quiénes somos las naciones del Estado y las nacionales del Estado? Aquellas en las que usted se tiene que poner un pinganillo para entendernos cuando hablamos en nuestras lenguas nacionales. Tan sencillo como eso. Arnaldo Otegi, coordinador general de Euskal Herria Bildu, en nombre de los oyentes de La Cafetera, muchísimas gracias por atender esta llamada. A vosotros un placer. Hasta cuando queráis.